Buenos días, tardes o noche, profe. Mi nombre es Alexander Morales del grado noveno B y hoy voy a realizar la exposición pendiente que tengo en la materia de español, en la cual me toca exponer el análisis morfológico. Antes de empezar, necesitamos saber que no es el único análisis que existe. Están el análisis sintáctico, el análisis semántico y por último el que me toca exponer a mí, que es el morfológico. Ahora sí, sabiendo ya los tres tipos de análisis que hay, procedemos con qué es el análisis morfológico. Bueno, pues el análisis morfológico básicamente consiste en determinar qué clase de palabra o categoría gramatical forma cada palabra pues en una frase. O sea, a qué categoría gramatical y a veces, en algunos casos, subcategoría pertenecen cada una de las palabras en una oración. Sabiendo qué es, ahora sí, procedemos o procederé a explicar cada una de las 9 categorías que existen en el análisis morfológico y su clasificación. La primera es el sustantivo y puede ser clasificado por el género, si es masculino o femenino, el género, el número, si es singular o plural, si es común o propio, si es concreto o abstracto, si es contable, no contable, individual o colectivo. Seguimos con el determinante, que también puede ser el artículo, que igualmente se clasifica por el género, si es masculino o femenino, el número, si es singular o plural, y por la categoría, que en este caso sería la subcategoría, que puede ser como el del artículo determinado, indeterminado, también puede ser demostrativo, posesivo, etcétera, entre las demás subcategorías que contiene en la de clasificación. Seguimos con el pronombre, que lo mismo se clasifica por el género, singular, digo, masculino o femenino, el número singular o plural y la categoría que en este caso puede ser personal, demostrativo, posesivo, numeral, etcétera. Continuamos con el verbo, que se clasifica por la conjugación, también por si el verbo es regular, irregular o bueno, ahora pasamos con el verbo, que también se clasifica por la conjugación, también por si el verbo es regular, es irregular o defectivo, por la forma, o sea, simple o compuesta, por el número, singular o plural, por la persona y por el tiempo en el que se encuentra. Continuamos con el adjetivo, que lo mismo se clasifica por el género, masculino o femenino, número, singular o plural, y por el grado, si es positivo, comparativo o superlativo. Y continuamos con el adverbio, que es la palabra que modifica al verbo, ¿no? A un adjetivo o a otro adverbio también, que se clasifica por esto, por el modo, lugar, tiempo, cantidad y otros, ¿no? Que, o sea, son las subcategorías que tiene el adverbio, ¿no? Puede ser un adverbio de modo, un adverbio de lugar, de tiempo, cantidad y demás. Por ejemplo, una ayuda, si no saben cómo clasificar el adverbio, pueden hacerse las preguntas de cómo, ¿no? El adverbio cómo, y si responde esa pregunta, significa que es de modo, dónde, si responde la pregunta, es de lugar, cuándo, si responde la pregunta el adverbio, es de tiempo, cuánto, de cantidad y entre otros. La preposición, que es la palabra que se utiliza para, o sea, establecer la relación entre dos o más palabras, ¿no? Por ejemplo, a, con, de, por, etcétera. La conjunción, que es la palabra que se utiliza para unir dos o más partes de la oración, ¿no? El y, o, por qué, etcétera. Y la interjección, que es la palabra pronunciada en un tono exclamativo. Bueno, y con eso terminaríamos la explicación de las 9 categorías del análisis morfológico. Ahora pasemos con los ejemplos. Listo, entonces con los ejemplos. Tenemos esta palabra, ¿no? Ese señor es mi papá. Entonces,
¿Cuántas palabras tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Para empezar a hacer el análisis morfológico, podemos escribir cada palabra por separado, como está en los recuadros rojos, como pueden observar. Ahora, empezamos con la palabra S. La palabra S, ¿a qué categoría de las 9 del análisis morfológico puede pertenecer? Pues al determinante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es escribir acá determinante. Ahora, dentro del determinante, ¿qué clasificaciones puede contener? El género. S, el determinante S, el género es masculino. Entonces escribimos masculino. ¿Qué otra qué otra clasificación tiene? El número. S está en singular. Entonces escribimos singular. Y por último, la subcategoría del determinante, que en este caso es demostrativo. Así que por último escribimos demostrativo. Y así terminaríamos con el análisis morfológico de la palabra S, que en este caso es un determinante que por género es masculino, que el número es singular y en subcategoría demostrativo. Ahora continuamos con señor. La palabra señor, ¿dentro de cuál de las 9 categorías puede estar? Pues la respuesta es en sustantivo. Entonces escribimos sustantivo. Ahora, ¿qué subcategoría, qué clasificaciones tiene el sustantivo? El género. Pues señor es masculino. Entonces escribimos masculino. Ahora, el número. Señor está en singular. Pues escribimos singular. Señor, ¿es común o propio? Pues es común porque no es un nombre, por lo cual no es propio. Entonces escribimos común. ¿Es concreto o abstracto? Concreto. Entonces escribimos concreto. ¿Es contable o no contable? Pues uno puede contar los señores, entonces contable. Ahora, ¿es individual o colectivo? Pues señor es individual. Pues escribimos individual. Y terminaríamos el análisis morfológico de la palabra señor. Y continuamos con con la palabra es. Que en este caso, si nos ponemos a observar las 9 categorías, es un verbo, por lo cual pertenece a la categoría de verbos. Entonces, escribimos acá verbo. Dentro de las clasificaciones de verbo que están la conjugación. El verbo es viene del infinitivo del verbo ser. Pues escribimos el verbo ser. También continuamos con si es regular, irregular o deficiente. Pues el verbo es irregular. Válgame la redundancia. Pues escribimos irregular, ¿no? Pues lo voy a escribir así como para que quepa. Irregular. Continuamos con las clasificaciones. La forma. El verbo está en forma simple. Es un verbo simple. Entonces escribimos simple. Sigue el número. El está en singular. Pues escribimos singular. Ahora la persona. ¿En qué persona está? Pues en tercera persona. Pues escribimos tercera persona. Y por último, el tiempo, que en este caso el verbo está en el presente indicativo. Pues escribimos presente indicativo y terminaríamos el análisis morfológico de el verbo es. Continuamos con la penúltima palabra que sería mi. Y si nos ponemos a observar las 9 categorías, nos damos cuenta que mi es un determinante, por lo cual escribimos determinante. Ahora, ¿está en masculino o en femenino? Pues en masculino, entonces escribimos masculino.
El número, ¿está en singular o plural? En singular, pues escribimos singular. Y por último, la categoría, que en este caso sería posesivo, ¿no? Ya que es mi papá. Entonces, el determinante está, pues es un determinante posesivo, perdón, posesivo. Y terminaríamos el análisis morfológico de la palabra mi. Y por último, continuamos con la palabra papá, que en este caso también es un sustantivo. Volvemos a ver las clasificaciones de los sustantivos, de la categoría de sustantivos, y el género, pues papá está en género masculino. Continuamos con número, papá está en singular. ¿Es común o propio? Pues en este caso es común. Concreto o abstracto, concreto, concreto, contable o no contable, contable, individual o colectivo, individual. Y así, con esta última palabra, terminaríamos el análisis morfológico de esta oración, con S como determinante masculino singular demostrativo, con señor como sustantivo masculino singular, común, concreto, contable e individual, con es como verbo ser irregular, simple, singular en tercera persona y se halla en el presente indicativo, con mi como determinante masculino singular posesivo y con papá como sustantivo masculino singular, común, concreto, contable e individual. Ahora, por último, esta oración se las dejo a ustedes como ejercicio, ¿no? Para que ustedes también pongan en práctica lo que les acabo de explicar. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga.